Hola a todos, muy buen día, ¿cómo están? Qué bueno podernos encontrar una vez más a través de esta plataforma para poder juntos adorar, exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios y también escuchar la palabra que Él ya tiene preparada para nosotros en este día. Qué bueno que podamos todos estar en este medio y poder glorificarle. ¡Aleluya! Quisiera comenzar este tiempo con una oración para entregar todo lo que vamos a hacer en las manos del Señor. Amén. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos concedes de poder exaltarte y glorificarte a ti, papá. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás en cada uno de los lugares, Señor, donde están nuestros hermanos y amigos en este momento viendo esta transmisión, Señor. Gracias, papá, y te pido, Señor, que en cada lugar donde están mis hermanos y amigos, tu presencia sea manifiesta, tu poder sea manifiesto, Señor, y que podamos, Señor, escuchar de las maravillas que tú estás haciendo en cada uno de ellos, papá. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te exaltamos a ti en esta mañana. Amén. Y quisiera compartir un pasaje de la palabra del Señor que dice así: levántate, oh Jehová, enfrenta a mis enemigos, con tu espada sálvame. Usa tu poder y sálvame de la perversidad. Demuestra todo tu poder. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. No tenemos nada que temer, absolutamente nada, porque Él está con nosotros. No tiene que temer tu corazón ni mi corazón, y no tenemos que desmayar. Exaltemos el nombre del Señor en esta mañana. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gente que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza.
es exaltado, Señor, en esta mañana. Gracias porque en ti estamos seguros. Gracias, Señor, porque contigo no tenemos nada que temer, absolutamente nada, porque tú estás con nosotros. Y en esta mañana, Señor, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, porque tú, solo tú, eres digno de recibir toda la gloria y la honra. ¡Amén! Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, tu nombre levantamos, Jesús. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos,
Aleluya, Señor. Levantamos tu nombre en esta mañana. Exaltamos tu nombre, Señor. Confesamos, Señor, que solo tú eres Dios, que no hay otro como tú, Señor. Nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar se puede comparar a ti, Jesucristo. ¡Aleluya! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bien en la comodidad de su casa. Quiero mandarles un abrazo desde acá, desde nuestro hogar, y sabiendo que más allá de esta distancia, como decimos siempre, vamos a aprovechar esta herramienta para seguir creciendo, para seguir edificándonos en la palabra de Dios. Les mandamos un saludo no solo a quienes nos están mirando desde acá, desde Río Cuarto, sino también a todos aquellos que están en otros pueblos, en otras ciudades. Un abrazo grande también a la familia de la fe allá en Santiago del Estero. Les mandamos un cariño enorme desde acá, y también un saludo especial a nuestros hermanos que se han recuperado después de haber batallado con el virus, pero sabemos que están bien. Les mandamos un abrazo grande, y a aquellos que todavía están con COVID, también les mandamos un gran cariño desde acá, y que el Señor los ayude a recuperarse pronto. Vamos a comenzar este tiempo con una oración. Yo quiero pedirte que me acompañes para que Dios prepare nuestros corazones para la palabra que en esta mañana Él nos va a compartir, y que espero ser un buen instrumento en sus manos para que su mensaje llegue a cada hogar y a cada uno de ustedes. Señor, gracias por este día, gracias por la bendición de ser iglesia, más allá de estar en un lugar físico, juntos o cada uno en nuestro hogar. Sabemos que somos un pueblo, sabemos que somos una familia, porque vos así lo has hecho. Señor, gracias por la bendición de saber que en cada lugar, cada uno de nuestros hermanos está siendo bendecido, sostenido y cuidado por tu amor y por tu fidelidad. Señor, ayúdanos para que en esta mañana nuestros corazones puedan estar abiertos y receptivos a tu palabra, y que por medio de tu Espíritu Santo y tu verdad puedas hacer una obra hermosa en cada corazón. En especial, oramos por aquellos que en este tiempo pueden estar atravesando alguna dificultad, pueden estar pasando un momento difícil desde lo económico, lo familiar o en su salud. Oramos, Señor, a favor de cada uno de ellos, y te pedimos que esta mañana esta palabra sirva de aliento y de bendición para cada uno de ellos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero empezar contándoles algo. Saben que estaba preparando este mensaje con la idea de que fuera la última parte de nuestra serie acerca del Nuevo Pacto. ¿Recuerdan? Hemos estado hablando estos últimos domingos acerca del Nuevo Pacto, que es un pacto nuevo, que es un pacto mejor. Y tenía en mi corazón preparar una última parte de esta serie. Y tenía la idea de hablar acerca de que en este nuevo pacto, dentro de las grandes bendiciones que tenemos, también está la bendición de ser un pueblo nuevo en Dios, ¿sí? El nuevo pacto le ha dado origen a un nuevo pueblo, y quería hablarles acerca de cómo Dios espera que ese nuevo pueblo se conduzca, cómo sería el estilo de vida que Dios quiere que ese pueblo tenga, ¿sí? Y Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12, dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Y he resaltado esto: dado que ustedes tienen que. Dado que Dios por gracia los ha hecho un pueblo nuevo, dado que Dios los eligió, y toda la serie hemos estado hablando acerca de que hemos sido elegidos por gracia, no por mérito. Dado que Dios los eligió, ustedes tienen que, y detalla el apóstol Pablo, una serie de características que como pueblo de Dios nosotros tenemos que expresar. Hemos recibido esa gracia de Dios y tenemos que expresar esa misma gracia de Dios. Y en el mismo pasaje, un poquito más adelante, unos versículos más adelante, Pablo escribe lo siguiente: todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y esta palabra representantes, esta palabra que está resaltada, fue la palabra que despertó en mí ese deseo de poder profundizar acerca de esto y compartir con ustedes lo que puede significar, a la luz de la palabra de Dios, ser un representante, nada más y nada menos que del Señor Jesús. Y al profundizar en este tema, entendí que un mensaje no iba a alcanzar, un solo sermón no iba a bastar para hablar acerca de esto, porque a mí en lo personal me confrontó, porque dice todo lo que hagan o digan.
tienen que hacerlo como representantes del Señor Jesús. Y me confrontó porque yo no hago todo como representante del Señor, no digo cada palabra como representante del Señor, me siento muy lejos de esto. Y al entender de qué se trata esto de ser un representante de Cristo sobre la tierra, creo que cada uno de nosotros también nos podemos identificar con esto. Creo que a todos nos vendría bien revisar un poco cómo estamos viviendo, cómo estamos haciendo todo lo que hacemos, cómo estamos diciendo todo lo que decimos, si realmente lo estamos haciendo como representantes del Señor Jesús o no. Y como un sermón solo no iba a alcanzar, quisiera empezar en esta mañana una serie nueva en la que vamos a desarrollar esa palabra. Este versículo de Colosenses 3, versículo 17, va a ser nuestro versículo central en la serie que vamos a ver los próximos domingos. Y la serie se va a llamar así, Embajadores de la Gracia, porque el apóstol Pablo está diciendo, ustedes, dado que Dios los eligió por gracia para que sean su pueblo, ustedes no tienen opciones, ustedes tienen que expresar bondad, gentileza, amabilidad y todas las bendiciones que han recibido de Dios, ustedes las tienen que expresar a sus semejantes. Y vamos a ver que esas palabras del apóstol Pablo pueden moldear cada una de nuestras relaciones personales. Deberían moldear y modelar cada una de nuestras relaciones personales. Pienso que si con la ayuda de Dios nosotros en los próximos domingos aprendemos estas verdades, nuestras relaciones personales seguramente van a mejorar, pero más allá de eso y por encima de eso, nosotros vamos a estar cumpliendo bien nuestra función de representantes del Señor Jesús, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. El propósito de la serie es que se pueda generar en nosotros una perspectiva bíblica acerca de las relaciones, que nosotros podamos comprender lo que las Escrituras dicen que las relaciones personales deben ser. Sé que para algunos estas cosas van a ser como un repaso, para algunos va a ser refrescar algunos conceptos y principios que ya conocían, y eso siempre es saludable, siempre es bueno volver a esas verdades y a esos principios para nuestra vida. Pero estoy seguro, estoy convencido que para muchos de ustedes algunas de estas cosas van a significar un cambio completo, un cambio total en su forma de relacionarse con los demás, y un cambio, por supuesto, que será para bien. Cada relación personal es un ámbito en el que debemos representar a Cristo. Esta es una idea tomada de todo este capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Cada relación, a lo largo de esta serie vamos a hablar incluso de nuestra relación con nuestros enemigos. Cada relación personal es un ámbito en el que debemos representar a Cristo. A través de cada uno de estos mensajes vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Así como aprendemos que no somos dueños de las cosas materiales, sino que somos simplemente administradores, también tenemos que aprender que no somos dueños de las relaciones personales, somos embajadores en nuestras relaciones personales. Si yo me considero dueño de mis relaciones, es mi matrimonio, son mis hijos, son mis amistades, si yo me considero dueño de las relaciones, yo lo que voy a querer es que esas relaciones me provean de paz y me provean de felicidad y sean para mi comodidad, sean para mi beneficio, como cualquiera espera que algo que es de su propiedad le sirva de esa manera. Pero nosotros no tenemos que ver que seamos dueños de nuestras relaciones, porque la palabra, lo acabamos de ver, dice que no somos dueños de nuestras relaciones, somos representantes de Dios en cada una de esas relaciones. Por eso vamos a hablar acerca de ser embajadores de la gracia, representantes de Jesús en cada una de nuestras relaciones. Y todos, en mayor o menor medida, tenemos que dejar de actuar como dueños de nuestras relaciones. Tenemos que abandonar esa mentalidad y empezar a actuar como embajadores. Entonces ya no se va a tratar de mi comodidad, de mi beneficio, sino de que yo pueda cumplir bien mi rol de representar la gracia de Dios frente a cada persona que me rodea. Cada relación personal es un ámbito en el que debemos representar a Cristo. Eso vamos a buscar a través de esta serie. Y en esta primera parte, en esta parte número 1 de la serie, vamos a ver una característica necesaria que todo buen embajador de la gracia necesita tener. Y empiezo contándote una historia verídica. Robert Morgan cuenta en la biografía de Frank Boreham
que este pastor, predicador y escritor inglés en un momento perdió la paciencia con alguien de su época, con alguien de su propia fe incluso, que vivía criticándolo, y sus críticas se volvían cada vez más agudas y se volvían más insistentes y más violentas hacia él. Y este hombre, que simplemente quería servir a Dios, se encontraba luchando con las críticas, las quejas, las difamaciones de este hombre de apellido Crittenden. Resulta que una noche, harto de esas críticas, ya se le acabó la paciencia a Boreham y le escribe una carta absolutamente directa y descargando toda su furia hacia él, realmente expresándole el enojo que había en su corazón por causa de esta persecución que Crittenden estaba teniendo hacia él, que según él era totalmente infundado. Resulta que la historia avanza y él escribe esa carta, sale esa noche a llevar la carta al buzón que estaba cerca de su casa. Y este relator de la biografía cuenta que él pasó de largo del buzón porque la noche estaba linda para caminar y siguió adelante pensando que al regreso de su casa iba a depositar la carta ahí en el buzón. Un poco más adelante se encuentra con un amigo y, conversando con él, le dice: ¿sabías que murió Crittenden? Y él se sorprende y dice: ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo murió? Murió esta tarde, murió hace unas horas. Y el amigo agrega algo y dice: creo que fue lo mejor que le podría haber pasado. Entonces Boreham le pregunta por qué comenta eso, y él le dice: Crittenden tenía 2 hijos, un hombre, una mujer. Su esposa murió, y poco después de que su esposa murió, a su hijo lo asesinaron, y su hija no pudo soportar eso, enfermó y está internada en una clínica psiquiátrica. A partir de ese momento, Crittenden cambió para siempre, nunca más fue el mismo, no lo pudo superar y se amargó. Boreham volvió a su casa, por supuesto que no envió la carta, la rompió, dice la biografía, en tantos pedazos como pudo, y le pidió perdón a Dios por haber actuado de esa forma, y le pidió que le diera la posibilidad de que desde ese momento en adelante él pudiera tratar de una manera llena de gracia y de favor a las personas difíciles con las que tuviera que relacionarse en su vida. Y creo que, al igual que Boreham, muchos de nosotros tenemos que llegar a un momento de nuestra vida donde aprendamos esta virtud y esta característica que todo buen embajador de la gracia necesita tener y que la Biblia nos dice que debemos tener. El mismo capítulo de Colosenses dice en el versículo 3: sean comprensivos con las faltas de los demás. Sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Por qué se enojó tanto Boreham? Porque no era comprensivo. ¿Por qué le costó tanto perdonarlo y se ofendió tanto? Porque no era comprensivo. Cuando él entendió lo que a este hombre le estaba pasando, su odio se fue, su enojo se fue, y por eso el apóstol Pablo nos dice: tenemos que ser comprensivos con las faltas de los demás. Boreham necesitaba eso, ser comprensivo. Y esta parte número 1 de nuestra serie se va a llamar así: llenando la brecha. Y en los próximos minutos vas a entender por qué el título de este sermón: llenando la brecha. Ser comprensivos es fundamental porque nos lleva al perdón, nos conduce al perdón. El mismo versículo que veíamos recién continúa así. Dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Sean comprensivos y perdonen a todo el que los ofenda. Ser comprensivos nos conduce al perdón. Es un paso previo a perdonar. Ese "y perdonen" es fundamental. Si yo en mi casa le digo a alguien: anda al garage y tráeme las herramientas, estoy diciendo que ir al garage es lo que te va a permitir traerme las herramientas. Anda al garage y tráeme la caja de herramientas. Tendrá que ir primero a ese lugar y después podrá traerme las herramientas. En ese mismo sentido, Pablo dice: tienen que ser comprensivos y perdonar a todos los que les ofendan. ¿Por qué? Porque si no somos comprensivos va a ser muy difícil perdonar. Y cada uno de nosotros tenemos faltas de las personas que nos rodean, que tenemos que perdonar. Si queremos ser buenos embajadores de la gracia, tendremos que hacerlo. Pero la comprensión es el paso previo y necesario para poder perdonar. ¿Te cuesta perdonar las faltas de los demás? ¿Te cuesta tiempo? Te lleva mucho esfuerzo perdonar, quizás son faltas graves, pero la comprensión va a preparar el camino y te va a conducir a poder dar el regalo del perdón. Y además de
poder perdonar y favorecer el camino del perdón. La comprensión conduce a la paz. Es lo que dice Proverbios 15, versículo 1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Creo que todos hemos estado en alguna conversación de esta, donde nosotros no respondimos como teníamos que responder y lamentablemente echamos leña al fuego y el problema se hizo mayor. Y la comprensión no tiene que ver solo con perdonar grandes y graves ofensas. No, la comprensión tiene que ver también con esto, con conducir a la paz. Si nosotros crecemos en ser comprensivos, el ambiente de nuestra casa va a cambiar. Y en este tiempo de pandemia, donde estamos muy encerrados, donde estamos cansados de estar todo el tiempo sin poder salir, con tantas libertades que se nos han restringido, el hecho de ser comprensivos va a generar un cambio absoluto en el ambiente de tu casa. No solo se trata de ser comprensivo para perdonar grandes heridas que nos hayan causado, sino también para traer paz a los ambientes. La Biblia dice que si nosotros somos pacificadores, seremos llamados hijos de Dios. La gente nos va a asociar con Dios si nosotros somos pacificadores. Y de eso se trata, ser un embajador de la gracia. La respuesta amable calma el enojo. La ley de la física dice que a toda acción le continúa o le sigue una reacción de la misma magnitud. Y eso está muy bien para la física, para construir algo, para una industria, para una fábrica. Esa ley es buena que se respete, pero en las relaciones esa ley es terrible. Cuando nosotros a una acción le devolvemos una reacción igual, estamos en un callejón sin salida de peleas, de discusiones y que de ninguna manera nos va a llevar a ser buenos representantes de Dios. Pero si nosotros aprendemos a ser comprensivos, vamos a poder calmar el enojo con una respuesta blanda y entonces la paz va a estar presente en esa relación, ¿sí? Tenemos que representar a Cristo, nada más y nada menos. Y dice la Biblia que Él no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. No había ley de acción y reacción. Él, cuando lo atacaban, no respondía. El propio Pilato le dice, no te vas a defender, no vas a decir nada. Él no respondía y él no amenazaba. Y nosotros tenemos que representar en todo lo que hacemos y decimos, nada más y nada menos que a Cristo. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, pero también nosotros tenemos que abrazar esta verdad y tomar algunas decisiones en esta mañana. El nombre de esta enseñanza se llama Llenando la brecha. ¿Y por qué hablo de llenar la brecha? Porque entre cada acción de las personas, cada acción que nos molesta, cada acción que no nos gusta, que nos hace mal, y nuestra reacción, hay una pequeña brecha, hay un espacio que nosotros tenemos que aprender a llenar con comprensión. Nos hicieron algo que no nos gustó, nos hicieron algo que nos molestó, alguien hizo algo incorrecto con nosotros, nosotros tenemos una pequeña brecha, de un espacio de tiempo, y aún puedo decir un espacio espiritual, en el que nosotros podemos decidir con qué vamos a llenar ese espacio. Y si nosotros aprendemos a llenar ese espacio con comprensión, nuestra respuesta va a ser blanda, nuestra respuesta va a ser correcta y vamos a estar representando bien al Señor Jesús. No es fácil llenar la brecha con comprensión, pero en esta mañana le pido al Señor que nos ayude para que podamos aprender cómo hacerlo y que con su ayuda realmente podamos lograrlo. Entonces, si conduce al perdón, si conduce a la paz, si bendice los ambientes, si nos hace buenos representantes de Cristo, ¿cómo es que nosotros podemos llevar a la práctica esta comprensión de la que el apóstol Pablo nos habla? Bueno, quiero dejarte una definición que es con la que vamos a trabajar en esta mañana. Ser comprensivos es atribuir la conducta de las personas a su circunstancia, no a su carácter. Ser comprensivos es atribuir la conducta de las personas a su circunstancia y no a su carácter. Por lo general hacemos muy bien esto con nosotros mismos, no con los demás. Nosotros le atribuimos a nuestras circunstancias nuestra conducta. Decimos, no te devolví el llamado porque la reunión se extendió más de lo que esperaba. No te ayudé con la mudanza porque me dolía la cintura. O te traté mal, no te traté como debía tratarte porque tuve un día terrible en el trabajo. ¿Se dan cuenta? Estamos atribuyéndole
nuestra conducta a nuestra circunstancia. No te ayudé porque me dolía la cintura, no te llamé porque la reunión fue demasiado larga, te traté mal porque tuve un día terrible. Le estamos atribuyendo a nuestras circunstancias nuestra conducta. Pero la realidad es que no hacemos eso con los demás. Muchas veces nosotros le atribuimos la conducta de los que nos rodean a su carácter. Entonces decimos, no me devolviste el llamado porque sos un insensible, no me devolviste el llamado porque sos un despreocupado, o no me ayudaste en la mudanza porque sos un desagradecido o porque sos un egoísta. ¿Se dan cuenta? Todas palabras que hablan del carácter. Me trataste mal porque sos un maleducado, porque sos un grosero, porque sos una persona... Bueno, y así empezamos a agregar adjetivos al carácter de la persona. Pero lo primero que quiero decirte esta mañana respecto a esto es que si nosotros vamos a aprender a ser comprensivos, vamos a tener que, con la ayuda de Dios, atribuirle, en esa pequeña brecha que tenemos, atribuirle a lo que la persona hizo la circunstancia y no su carácter. Muchas veces hacemos eso bien con nosotros, pero lo hacemos muy mal con las personas que nos rodean. Cuando señalamos el carácter de los demás, no nos va a quedar otro camino que el enojarnos, el ofendernos y el empezar a ir de la ofensa al enojo, del enojo al desprecio, y va a ser muy difícil perdonar y va a ser muy difícil que haya paz en esas relaciones. Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, que todo el mundo vea que son considerados en lo que hacen. Ser considerados es un sinónimo de ser comprensivos. Si queremos representar bien a Cristo delante de los demás, si queremos ser buenos embajadores de la gracia de Dios, bueno, tendremos que ser personas comprensivas y que todo el mundo vea que somos considerados y que somos buenos embajadores de la gracia de Dios. Vuelvo a la definición. Ser comprensivos es atribuir la conducta de las personas a su circunstancia y no a su carácter. Quiero dejarte algunos consejos si estás interesado en ser un buen embajador de Cristo, de su gracia y ser comprensivo con las personas que te rodean. Quiero dejarte algunos consejos. En primer lugar, considera el pasado de los demás. Considera el pasado de los demás. El salmista escribe en el Salmo 103 lo siguiente, hablando de Dios, dice esto: Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. El salmista está diciendo, cuando Dios ve nuestras fallas, Él se acuerda de que somos polvo. En otras palabras, Él se acuerda de dónde venimos. Y esto es lo que nosotros necesitamos para ser comprensivos también. Acordarnos de dónde vienen las personas, considerar el pasado que las personas han tenido. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo me incluyo en esto, que creo que no está bien delante de Dios, cuando uno ve una noticia de que un adolescente mató a una persona para robarle un celular o un par de zapatillas, y ahí nosotros empezamos a apuntar nuestros cañones al carácter de ese jovencito y decimos es un delincuente, es un atorrante, y empezamos a poner adjetivos a su carácter. ¿Por qué? Porque no somos comprensivos, porque escuchamos la noticia, nos molesta y no llenamos esa brecha con comprensión, sino que lo llenamos con juicio, lo llenamos con acusación y llegamos a enojarnos con esa persona que quizás ni siquiera conocemos. ¿Pero por qué? Porque nosotros no consideramos el pasado de la persona. Quizás ese jovencito se crió en un ambiente de violencia, quizás ni siquiera conocía a sus padres, tal vez la delincuencia y el maltrato eran lo común durante toda su crianza. Decimos, no valora la vida, ni siquiera su propia vida, quizás nunca fue valorada en su propia casa, en medio de adicciones, quizás un padre alcohólico que lo golpeaba. Muchas más veces de las que nosotros consideramos. Las personas que hacen esas cosas terribles vienen de un pasado que es igualmente terrible, pero nosotros nos quedamos solo con la foto, solo con ese momento presente, pero no consideramos el pasado. Si vamos a ser comprensivos con las personas, tenemos que aprender a considerar el pasado de esas personas, ¿sí? Tomás de Kempis dijo, si conociéramos todo, lo perdonaríamos todo.
Muchas veces las personas actúan como actúan por algo de su pasado. Las personas que nos hieren, aunque quizás nosotros no sepamos qué es lo que les pasó, pero podemos llegar a una conclusión. Las personas que están heridas muchas veces hieren a otros. No lo hacen ni siquiera voluntariamente, pero lastiman a otros. Cuando Boreham conoció, no todo, pero una parte del pasado de Crittenden, él lo perdonó y él se arrepintió de estar tan enojado. Si lo conociéramos todo, lo perdonaríamos todo. Tenemos que considerar el pasado de las personas que nos rodean. Quizás alguien en tu entorno es desconfiado y te molesta que sea desconfiado, pero considera su pasado. ¿No será que en su pasado le fallaron? ¿No será que en su pasado confió en alguien y alguien abusó de esa confianza y lo trató de manera o se aprovechó de esa persona? Tenemos que ser comprensivos considerando el pasado. Quizá una persona cerca tuyo es demasiado insegura y te molesta porque hay que tomar una decisión y no sabes si hacerlo o no, y hay que ir a un lugar y no estás seguro si hacerlo o no, o estás con un compañero de trabajo o alguien en tu familia es inseguro y te molesta esa inseguridad, te causa problemas. Claro, si vos te consideras dueño de esa relación, eso te va a molestar, pero no sos dueño de esa relación, sos un embajador de la gracia de Dios en esa relación. Y si hay una persona que es insegura, eres esa brecha de tiempo, ese espacio espiritual entre que la persona hace algo que te molesta y tu respuesta debe ser llenada con comprensión. Quizás es insegura por las cosas que sufrió, quizás es insegura porque en su antiguo trabajo o en el tiempo de su crianza, cuando se equivocaba, se burlaban, lo humillaban o lo maltrataban. Tenemos que considerar el pasado de las personas. Quizás alguien es frío, es insensible o no sabes ser agradecido por tu ayuda, por tu forma de tratarlo, y eso te molesta y eso te lastima. Llena esa brecha con comprensión. Quizás su forma de ser criado, su forma de ser educado en su niñez, en su juventud, fue así, fue de frialdad, fue de indiferencia, de distancia, y es lo que he aprendido. Consideremos el pasado de las personas que nos rodean y entonces vamos a poder llenar esa brecha con comprensión. Si lo hacemos, vamos a estar siendo buenos embajadores de la gracia de Dios. Número 2, considera el presente de los demás. Considera el pasado y considera el presente de los demás. Voy a decir algo obvio, pero que en la práctica no parece que lo tenemos tan en cuenta. No todos estamos en el mismo momento de nuestra vida. No todos estamos en el mismo momento de nuestra vida. Las personas comprensivas saben considerar el presente de la persona que lo rodea. No siempre vemos las cosas de la misma manera que el que tenemos al lado, porque no estamos en el mismo momento de la vida, no estamos en la misma etapa, no tenemos las mismas prioridades. Entonces quizás me molesta algo que hace la persona que está a mi lado. ¿Por qué? Porque su presente es distinto que el mío. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos capítulo 14 y les dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Para algunos de los creyentes en Roma estaba bien comer ciertos alimentos y para otros estaba mal. Para unos estaba bien trabajar ciertos días y para otros no había que trabajar esos días. Pablo dice, son débiles en la fe, están en un momento de su vida espiritual, de inicio, de comienzo. Acéptenlos, no discutan con ellos. ¿Qué tenía que hacer esa gente en Roma? Ser comprensivos con los nuevos creyentes. No pretender que los nuevos creyentes entendieran el Evangelio y entendieran la gracia y el nuevo pacto como lo entendían los que llevaban más tiempo. Tenemos que ser considerados con el presente. Cuando nosotros pensamos que todos tienen que estar viviendo lo mismo que vivimos nosotros vamos a terminar discutiendo. Por eso Pablo dice, acepten y no discutan. Considera el presente de las personas que te rodean. Considera el presente de los demás. ¿En qué etapa de la vida está esa persona que te rodea? ¿En qué etapa de la vida están las personas a tu alrededor? ¿En la familia, en el trabajo, en un equipo de servicio, en la iglesia? ¿En qué etapa están? Si tenés padres mayores, todos los padres son mayores. Si tenés padres mayores que son ya adultos, vamos a decir, no quiero decir ninguna edad para no ofender a nadie, pero si tus padres ya son adultos, tenés que considerar el presente.
son grandes, no voy a decir ninguna edad, pero son grandes, tienen cierta cantidad de años. Considera su presente. Hay cosas que te molestan de ellos. Cuando hacen algo que te molesta, llena esa brecha con comprensión. Considera su presente. Tienen cierta edad, ya están grandes, o están solos, o están cansados. Considera el presente de ellos. Y vas a ver que muchas de las cosas que te molestan ya no te van a molestar más. Y va a haber paz en la relación. Y te molesta que te llame a cierta hora, o te molesta que te pida ciertas cosas, o te molesta que te cuente lo mismo tantas veces. Bueno, ¿por qué te molesta? Porque no estás considerando su presente. Es una persona grande, es una persona anciana. Ya no tiene las mismas prioridades que tenés vos. Ya no tiene niños que mandar a la escuela, ya no tiene tantas cosas que hacer y sus prioridades son distintas. Considera el presente para que puedas ser comprensivo con esas personas. Si tenés hijos adolescentes, ya te habrás dado cuenta que sus prioridades no son las mismas que las tuyas. En este tiempo necesitan estar conectados, necesitan estar compartiendo con sus amigos, con sus pares, están encerrados, les cuesta, los entristece estar así. Considera el presente que ellos están viviendo, la edad que tienen, cómo están viviendo este tiempo especial de pandemia y vas a empezar a ver que podés llenar esa brecha con comprensión, pero hay que hacer esto. Hay que hacer ese ejercicio de comprender y considerar el presente que están viviendo. A mí me cuesta ser comprensivo con la cantidad que come un varón adolescente. Me cuesta ser comprensivo. Digo, bueno, pero ya van 5, 6 milanesas. Y mi esposa me ayuda a ser comprensivo y decir, es un adolescente, todos los chicos de su edad lo hacen. Y yo digo, bueno, espero que esa adolescencia termine pronto, porque me cuesta ser comprensivo. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué me molesta que coma de esa forma? Porque no estoy considerando su presente. Es un adolescente, yo también lo fui. Esta era una etapa distinta a la mía en la vida y yo tengo que ser comprensivo con él. Te mando un beso, hijo querido. Sé comprensivo con el presente de las personas. Sé comprensivo con tu esposa si en su familia está habiendo un problema grave. Sé comprensivo con ella. Sé comprensivo con tu jefe. Amados hermanos, este es un tiempo tan difícil para los patrones, para los empresarios, para los que tienen un comercio, una industria. Son tiempos muy difíciles, de mucha incertidumbre. Sé comprensivo, no señales su carácter. Es un miserable, es un egoísta, es un desagradecido. No, si toma algunas decisiones que te molestan, no señales su carácter, no le atribuyas su conducta a su carácter, tratándole de mala persona, de egoísta, de desagradecido, de miserable. No cargues los cañones contra su carácter. Considera las circunstancias. Estamos en pandemia, hay ventas que han bajado, hay incertidumbre económica, los costos fijos son tan grandes. Considera la circunstancia y entonces vas a llenar esa brecha con comprensión. Hay decisiones que toman que te molesta, hay cosas que hacen que te molesta. Bueno, sé considerado del presente, de ese patrón, de ese jefe. Tenemos que ser comprensivos para ser buenos embajadores de la gracia de Dios. Si tu hijo de 3 años salió al patio y se embarró la ropa limpia o las zapatillas con las que iban a salir, sé comprensivo de su presente, tiene 3 años. Si tu hija se demora mucho tiempo preparándose para salir y cambiándose y en el baño antes de salir, sé comprensivo con la etapa que está viviendo. Creo que todos tenemos que crecer en esto. Yo estoy predicando esto y me lo estoy predicando a mí mismo. Necesitamos ser comprensivo. Es tremendo lo que dice Pablo. Todo lo que hagan y todo que sea como representantes de nuestro Señor Jesús. Y yo al ver esto digo, necesitamos crecer en estas cosas. Necesitamos cambiar y corregir tantas cosas, y en especial en las casas, en los hogares, en los ámbitos más íntimos. Necesitamos convertirnos en buenos embajadores de la gracia de Dios. Pero para eso necesitamos considerar el presente. Y también necesitamos, por último, considerar el pesar de los demás. Alguno dijo, bueno, considerar el pasado, considerar el presente, y anotó ya adelantado considerar el futuro, pero no es el futuro, es considerar el pesar de los demás.
cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado y él ya sabía cuál era el final de todo ese tiempo y esos días tremendos para su vida. La Biblia nos dice que él va al Getsemaní y busca a los tres más íntimos, más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y les pide que oren con él y que se queden a su lado. Él se va un poco más adelante a orar y cuando viene los encuentra durmiendo, los despierta y se vuelve a orar y cuando viene de nuevo están dormidos, perdón. Y una y otra vez vuelve y los encuentra durmiendo. Y Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, nos da un detalle, dice que se durmieron por la profunda tristeza que tenían. No era solo el cansancio de todos esos días previos y de las multitudes y demás, dice que la tristeza los hizo caer en ese sueño y dormirse. Ahora, dice Mateo capítulo 26, verso 45, luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Jesús les pide, nunca les pedía muchas cosas, no le pedía muchas cosas, rara vez lo hacía. Había estado dedicándole su vida durante 3 años. Eran los especiales, los que él había tenido más cerca, los que él les había dado ciertos privilegios de verlo en la transfiguración, de escuchar ciertas enseñanzas que otros no habían escuchado. Y ahora les dice, en el momento más difícil para su alma, les dice, quiero que estén conmigo orando por mí, por mi fortaleza. Y ellos se durmieron. Pero Jesús es comprensivo. Y Él llenó esa brecha con comprensión. No les dijo, ustedes son unos traidores. No les dijo, ustedes son unos cobardes, ni son unos débiles. No, les dijo, duerman y descansen. Él consideró el pesar de esos discípulos. Y nosotros, si vamos a ser buenos representantes de la gracia de Dios, tenemos que aprender a considerar el pesar, a considerar el sufrimiento, la tristeza, los sentimientos de las personas que nos rodean. Ser comprensivos es atribuir la conducta de las personas a su circunstancia y no a su carácter. Tenemos que considerar los sentimientos de las personas. No me respondiste bien. ¿Qué hago? Me molestó que no me respondieras bien, pero ¿qué hago? ¿Cómo voy a llenar esa brecha? ¿Te voy a acusar? ¿Te voy a juzgar? ¿Voy a señalar tu carácter? No, voy a mirar tu circunstancia. No me trataste bien, pero estás cansado. No me preguntaste cómo me fue en mi examen, no me preguntaste cómo me fue en mi consulta con el médico, pero no voy a llenar esa brecha con enojo, con juicio. No voy a decirte que sos esto o aquello, no voy a apuntar mis cañones a tu carácter. Voy a mirar tus circunstancias. Sé que estás preocupado por tantas cosas. Estás de mal humor, estás callado. No voy a criticar tu carácter, voy a llenar esa brecha con comprensión. Voy a entender que estás triste por estar encerrado tanto tiempo, porque no puedes ver a tus amigos o porque el negocio no está marchando bien. Voy a considerar tu circunstancia, voy a ser comprensivo, voy a ser un buen embajador de la gracia de Dios. Amados, muchas veces hay personas a nuestro alrededor que hacen cosas tontas. Discúlpenme, no encuentro otra forma de expresarlo. Hacen cosas tontas. Y son muy pocas las personas que hacen cosas tontas por ser tontos. Muchas veces hacen cosas tontas porque hay un dolor más profundo en el corazón y hacen algunas cosas que vos decís, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto este hijo adolescente, este hijo joven? ¿Por qué hacen estas cosas? Aún adultos con los que te relacionás, en parte de tu familia o en tu entorno. ¿Por qué hace esto? A veces hay personas que tienen un dolor por alguna cosa en su corazón que es tan profundo, que hacen algunas cosas tontas que, aunque eso les genere dolor, sirve como una distracción para ese dolor más profundo. Crittenden hacía una cosa muy tonta. Crittenden estaba juzgando a este predicador y escritor que tenía buenas intenciones. ¿Por qué hace algo tan tonto? Porque el hacer eso, el dedicarse a criticar y a juzgar a este predicador bien intencionado, al dedicarse a hacer eso que era tan tonto, él estaba distrayéndose de un dolor más profundo, que era la pérdida de prácticamente toda su familia. Entonces, si hay personas en tu entorno que están haciendo algunas cosas tontas, no llenes esa brecha con juicio, llena esa brecha con comprensión, llena esa brecha considerando que quizás hay un dolor más profundo que vos no conoces y están haciendo lo que hacen
porque quieren aliviar, porque quieren distraerse un poco de ese dolor. Sé un buen embajador de la gracia. Si hay personas haciendo esa clase de cosas a tu alrededor, ora por ellos. Sé comprensivo con ellos. Trata de evitar las discusiones con ellos. Mostrarles la gracia de Dios. Porque cuando discutís y cuando se empieza a encender ese fuego del que hablábamos recién por una palabra y una respuesta que no es correcta, nosotros no estamos siendo buenos representantes de Cristo Jesús. Cada relación es un ámbito en el que nosotros tenemos que representar a Jesús. No somos dueños de las relaciones, somos embajadores. No podemos actuar de otra manera, no podemos buscar los intereses propios, tenemos que buscar los intereses de Dios porque a Él lo representamos en cada relación. Atribuí la conducta de los demás a las circunstancias, no a su carácter. Pedile al Señor que te ayude a llenar esa brecha de comprensión y vas a ver que el perdón va a florecer con más facilidad y vas a ver que la paz va a empezar a inundar los ambientes de tu casa. Y no te estoy predicando solamente para las grandes ofensas y las graves heridas que las personas te causen, sino para las cosas cotidianas, las de todos los días, de las personas más cercanas. Empecemos a ser embajadores de la gracia de Dios, respondiendo siempre, considerando la circunstancia y no acusando y juzgando el carácter de las personas. Que Dios nos ayude a llenar esa brecha de comprensión y ser buenos embajadores de su gracia. Señor, gracias por esta mañana y gracias por esta claridad que encontramos en tu palabra. Señor, qué desafío tan grande tenemos, ser embajadores de tu gracia, ser representantes de tu Hijo Jesucristo en todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Señor, perdónanos por aquellas veces en las que no hemos actuado de la manera correcta. Perdónanos por las veces en las que nos comportamos como dueños de nuestras relaciones, enojándonos, aún desechando a personas, claro, porque entendíamos que las relaciones nos pertenecían. Pero en esta mañana te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a abrazar esta verdad y esta palabra que está claramente escrita en la Biblia, Señor, y que podamos vivir con tu ayuda como personas comprensivas, personas que pueden ser verdaderos representantes de un Dios lleno de gracia, de un Dios comprensivo. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ayude a llenar esas pequeñas brechas de comprensión, para que nosotros demos una respuesta blanda, para que nosotros podamos representar a Jesucristo de la manera digna de su nombre. Ayúdanos, Señor, para que podamos perdonar, para que podamos vivir en relaciones llenas de armonía y de paz, y que todos sepan, como dice Filipenses 4, versículo 5, que todos puedan ver lo considerado que somos y que toda la gloria lleve a aquel a quien estamos representando. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, que sigamos disfrutando de crecer en la palabra de Dios, que sigamos aprovechando estas oportunidades para profundizar en lo que hemos visto esta mañana y en lo que veremos los próximos domingos, y que sepamos que con la ayuda de Dios vamos a poder ser buenos y fieles representantes de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude a ser un buen embajador de su gracia. Nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Declaramos que eres santo, declaramos que eres digno, declaramos que no hay otro como tú, Señor. Declaramos tu gobierno, declaramos tu dominio, declaramos que no hay otro como tú, Señor.
el único digno.